Leemos en el nombre de Jesús. Y saliendo cerca de la hora 11, diga 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Id, que dice, también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Pero note que ahí ese evento pasó a la hora 11. Diga, la hora 11. Y quiero hablar sobre eso. Quiero hablar sobre la hora 11. Señor Jesús, gracias en esta noche por esta oportunidad una vez más, Señor, que usted nos da de poder predicar su palabra. Señor, pongo mi mente, mi cuerpo, mi vida, Señor, mis labios de barro delante de su presencia para que su palabra fluya con libertad, con autoridad, con denuedo. Amén, por medio de su palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Tome su lugar. La hora 11, gloria a Dios. Cuando hablamos de la hora 11, estamos hablando de una hora de urgencia. Diga, urgencia. Estamos hablando de una hora de misericordia, una hora de llamado final, una hora donde el día casi termina, pero todavía hay puerta abierta, todavía hay voz del cielo, todavía hay oportunidad para responder a Dios. No estamos en las primeras horas del día, no estamos en una hora de comodidad espiritual, no estamos en una hora para dormir, estamos en una hora donde el Señor sigue llamando, pero el cierre del día se acerca. Y sabemos que el que llama, el que salva, el que llena y el que viene por su iglesia se llama el Señor Jesucristo. El único Dios manifestado en carne, el único Dios verdadero. Primera de Timoteo 3:16 nos lo dice claramente e indiscutiblemente. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por eso, y este mensaje no es solamente una cronología espiritual, es un llamado profundo que quiero levantar en esta noche en sus corazones, en sus mentes, en su espíritu. Es una alarma, es una voz que dice: todavía estás a tiempo, pero ya es algo tarde para seguir en esta espera o estar jugando con Dios. Ya es algo tarde para pensar qué hacer para servir al Señor. Mi querido hermano y hermana, vengo a advertirle en esta noche: no podemos estar, amén, dilatando o esperando qué hacer para servir a Dios. No podemos, amén, dudar si servir al Señor o no hacerlo, porque ciertamente, proféticamente, podemos no ser teólogos expertos y entender claramente que los tiempos finales se están acercando, que la venida del Señor Jesucristo es inminente, que no podemos, hermano, a tener ningún tipo de espera ya. Gloria a Dios. Hay muchas profecías que se han cumplido, hay muchos eventos, amén, apocalípticos
hermanos, que se están acomodando en este mundo. Amén. Se está a la espera del arrebatamiento de la iglesia. Se está a la espera de la venida del Señor Jesucristo. Se está a la espera de la manifestación del hombre de pecado. Se está a la espera de, amén, el anticristo, el todo, el antihombre, el antidios. Se está a la espera de ese ser, personaje que va a cambiar el panorama profético de una manera drástica. Pero estamos conscientes y entendemos, mis hermanos, que estamos también a una esperanza verdadera, que estamos a la espera de la venida del Señor Jesucristo. Estamos a la espera del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos a la espera de que algún día la final trompeta sea sonada y los muertos en Cristo resuciten primero, como dice la palabra de Dios, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para siempre estar con el Señor Jesucristo. Estas son palabras verdaderas, estas son palabras de aliento, estas son palabras sinceras, estas son palabras reales. Denle un aplauso, una alabanza al Rey de la Gloria, porque estas palabras son verdaderas. Cuando hablamos de las horas, es algo tremendo entender cómo Dios ha tratado los tiempos desde la antigüedad, aún desde la creación. Para Dios, dice la palabra, que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es decir, el tiempo de Dios no se puede comparar al tiempo del hombre. Es decir, el tiempo de Dios no se puede comparar a tu tiempo y a mi tiempo. No se puede comparar porque tu tiempo y mi tiempo son limitados. El tiempo de Dios no es limitado, porque Dios no habita en el tiempo de nosotros. Dios habita, amén, en donde no existe el tiempo. Dios habita en lo infinito. Dios habita, amén, en la nada, porque Dios surge de la nada. Él surge de donde no hay tiempo. Es decir, hermano, el tiempo se somete a Dios, pero Dios no se somete al tiempo. El tiempo nos da a nosotros, amén, la vejez nos madura, nos pone viejos, amén. La ley nos dice que tenemos que morir una sola vez, pero eso no aplica para el Señor. Eso no aplica para el Señor de la gloria, porque el tiempo, hermano, no se somete, aleluya, Dios no se somete al tiempo de usted y yo. ¿Estamos claros con eso, verdad? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Así que podemos decir que los tiempos principales iniciaron, los tiempos cero, iniciaron en el momento que Dios empezó a crear las cosas. La Biblia dice que el Espíritu de Dios, amén, estaba moviéndose sobre la faz de la tierra, pero estaba desordenada y vacía. Dios creó, amén, el mar, creó la tierra, creó la montaña, creó los animales, las aves, creó al ser humano, creó al hombre, eventualmente creó a la mujer, pero sabemos la historia, mi hermano. No quiero tomar mucho tiempo en esta parte, pero ciertamente entendemos que Dios influyó en la primera, en la segunda hora, gloria a Dios, porque hay un tiempo profético en el que Dios establece, amén, ciertas horas del día como tiempos proféticos en donde cosas van a ocurrir. ¿Escuchó eso, hermano?
Y por alguna razón en la palabra de Dios, los tiempos proféticos que Dios utiliza son tiempos en donde Él escoge números impares. Son tiempos en donde Él escoge, hermanos, el tiempo 3, el tiempo 6, el tiempo 9, el tiempo 11. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y usted me va a decir, pastor, ¿cómo es eso? Yo nunca he escuchado esas cosas de los tiempos de Dios. Sí, hermano, la palabra del Señor nos habla acerca de estos tiempos. Él no habla de todas las horas, pero habla de tiempos impares. Empezando, amén, con la primera hora, amén, aleluya. Y la primera hora es, diga, la hora tercera. Diga, hora tercera. La hora tercera, escuche bien, hermano, es la hora del arrepentimiento. Diga, arrepentimiento. Es la hora del comienzo apostólico de la iglesia. Es la hora donde el Señor, hermanos, abrió los cielos, aleluya. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, gloria a Dios. Y Él les dijo, no os dejaré huérfano, os dejaré y vendrá el Consolador, aleluya, y estará con vosotros. Hechos capítulo 2 versículo 15 dice, porque estos, cuando estaban en el aposento alto, había un grupo de 120 que estaban, amén, en la casa del aposento alto. Y dice que estaban orando porque el Señor le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que no sean llenos, hasta que no sean investidos con el poder de lo alto, aleluya. Y dice la palabra que en un momento que estaban orando, que estaban ayunando, estaban encerrados en el aposento alto, estaban buscando la presencia de Dios, y de repente vino del cielo un estruendo, dice la palabra, como de un viento recio que soplaba, amén, y llenó toda la casa, aleluya. Y dice la Biblia que descendieron del cielo lenguas repartidas como de fuego, y empezaron las personas en ese lugar, los 120, a hablar en otras lenguas, aleluya, como según el Espíritu les daba que hablasen, y glorificaban al Señor Jesucristo. Esa es, hermano, la profecía de la promesa de la llenura del poder del Espíritu Santo, aleluya. Y eventualmente cuando ellos fueron llenos del poder de Dios, aleluya, Hechos capítulo 2 versículo 15, porque esto dice, no están ebrios. Cuando ellos salieron del aposento alto, aleluya, las personas los vieron hablando en lengua, y las personas no podían entender qué está pasando con estos hombres. Están locos, están borrachos, aleluya. Pero dice la palabra de Dios, porque estos no están ebrios. El apóstol Pedro se paró y dice, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es, dice, la hora tercera, aleluya, es la hora tercera del día, es la hora tercera del día. La primera hora explícita que te quiero tomar en este mensaje es la hora tercera, aleluya. La hora tercera del día, porque ahí vemos algo glorioso, que la hora tercera es donde se da el derramamiento del Espíritu Santo, es donde se da el Pentecostés. Ya era una realidad visible. La hora tercera del día, mi hermano, es cuando tú eres lleno del poder del Espíritu Santo. Es cuando esa promesa se dice, sería para todos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es por eso, mi hermano, que necesitamos la hora tercera en nuestra vida. Necesitas la hora tercera en tu vida. Necesitas, hermano, el poder del Espíritu Santo. Hablar en otra lengua según el Espíritu te da que hables, aleluya. No sé cuántos pentecostales aquí tenemos en esta noche que pueden decir, gracias, Señor, por la hora tercera. La hora tercera del día, mi hermano, era la promesa del Espíritu Santo.
En ese momento, aleluya, la hora tercera se dicen que era como las 9 de la mañana cuando ocurrió ese evento tan glorioso, aleluya. Ellos estaban en el aposento alto, pero hasta ese momento solamente eran discípulos, no habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Estaban en la casa, estaban buscando el poder de Dios, pero todavía no lo habían recibido. Oh, la tercera hora, mi hermano, la necesitamos todos, aleluya. Y yo sé que este fin de semana vamos a celebrar Pentecostés cada día. Estamos celebrando la tercera hora, aleluya. Pero déjeme decirle algo: ¿por qué tenemos que esperar hasta el tercer día? ¿Por qué tenemos que esperar hasta el viernes? Si hoy Dios, la tercera hora puede venir también en esta noche. Hoy Dios nos puede llenar con el poder del Espíritu Santo. Hoy Dios puede abrir la ventana de los cielos. Hoy Dios puede llenarme con la autoridad, el poder de Dios en esta hora, porque la tercera hora es todos los días. Yo no sé si usted puede pararse en esta noche. Yo no sé si usted siente en su espíritu algo, pero la tercera hora es todos los días. La tercera hora es todos los días. El Espíritu Santo está todos los días. Todos los días. Todos los días. La tercera hora es la llenura del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Es el momento en que la presencia de Dios ya no solamente está en una persona, sino que la presencia mora dentro de mí. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés ya era una realidad visible. Pedro se pone en pie, dice la palabra: puesto que es la hora tercera del día. Eso quiere decir que desde temprano en el día espiritual Dios ya estaba mostrando cuál sería la marca de la iglesia: la llenura del Espíritu Santo. Y el texto dice antes, Hechos 2, 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La hora tercera nos enseña algo tremendo en esta noche. La hora tercera nos enseña que la iglesia apostólica nació con fuego. La iglesia apostólica nació con llenura. La iglesia apostólica nació con la evidencia de hablar en lenguas. Aleluya. La iglesia apostólica nació con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sabe por qué a veces hay iglesias que no tienen fuego, que no tienen poder, que se han vuelto monótonas, que no hay mover del Espíritu Santo? Porque ya no predicamos en los altares la llenura del Espíritu Santo. Ya no predicamos que el poder de Dios lo necesitamos para salvación. Hemos minimizado el Espíritu Santo. Hemos dicho no es necesario ni siquiera que hables en lengua. Hoy en día se está hablando de esto mucho, mi hermano. Se está hablando de que no necesitamos hablar en lenguas para ser salvos. Pero mi Biblia me dice, mi hermano, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Aleluya. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para salvación, mi hermano. No necesitamos con urgencia en esta noche. Sin la presencia del Espíritu Santo no hay salvación. Necesitamos la tercera hora en mi vida.
Dígale al Señor en esta noche: necesito la tercera hora en mi vida. Necesito la tercera hora en mi vida. Necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida. Sin el Espíritu Santo no puedo vivir. Sin el Espíritu Santo no puedo caminar con Dios. Necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida. Experiencia real con el Espíritu Santo la necesitas. El Espíritu Santo no nació con teoría seca. No nació con religión muerta. No nació con tradición vacía. Nació con poder del cielo. La Biblia dice que el Espíritu Santo descendió del cielo como lengua repartida entre los que estaban ahí, y fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos experimentar ese poder. Necesitamos experimentar ese poder, mi hermano. Oh, estoy cansado de lidiar con hermanitos, con hermanitas un poco debilitado, que no puedo, que no quiero, que no puedo avanzar. Y cuando yo escucho cosas, estamos desanimados. Lo único que me viene a mi mente: tercera hora. Es que te falta la tercera hora. Es que te falta el poder de Dios. Es que te falta autoridad del Espíritu Santo. Es que te falta la unción. Te falta el poder de lo alto que venga a tu vida en esta noche. La unción de Dios, el poder de Dios en tu vida es lo que te da el poder, es lo que te da la unción, es lo que te da el ánimo. No es un estudio y está bien el estudio. No es una alabanza y está bien la alabanza. No es ir a un culto y está bien el culto. Es el Espíritu Santo operando dentro de tu vida. Es la presencia de Dios moviéndose dentro de tu vida, lo que te da la autoridad. Es lo que te da la autoridad, mi hermano. Dice la palabra que cuando la multitud preguntó ¿qué debía hacer?, Pedro dijo la respuesta apostólica correcta. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que la hora tercera nos deja una base clara. Nos habla de arrepentimiento. Nos habla de bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero también nos habla de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ese fue el comienzo. Esa fue la puerta. Ese fue el patrón apostólico que nuestro Dios nos dejó en su palabra. Diga la tercera hora. Diga la tercera hora. La tercera hora. Diga: necesito la tercera hora en mi vida. Necesito la tercera hora en mi vida. La próxima hora. Diga: la próxima hora es la hora sexta. Diga: la hora sexta. La hora sexta es la hora de la sed. La hora sexta es la hora de la decisión. La hora sexta es la hora de la acción. Juan 4, 6 al 7 dice: y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Pero era como la hora
Diga, sexta. Era la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Diga, dame de beber. Porque había sed. Diga, sed. La hora sexta aparece en una escena muy poderosa. Jesús sentado junto al pozo, encontrándose con una mujer sedienta, una mujer vacía, una mujer herida, desordenada y necesitada de salvación. Hoy en día, hermanos, estamos encontrándonos con almas sedientas de Dios, víctimas de la religión, víctimas de Satanás, víctimas del diablo, víctimas del pecado, víctimas de este mundo perverso. Por eso Dios manifiesta la hora sexta, porque es la hora de la misericordia de Dios. Es la hora donde la iglesia debe sentir piedad. Es la hora donde la iglesia debe sentir misericordia. Es la hora donde la iglesia debe sentir misericordia por las almas. ¿Cuántas almas no se han ido al infierno hoy? ¿Cuántas almas se han muerto sin Cristo hoy, mi hermano? ¿Dónde está tu piedad? ¿Dónde está tu carga por las almas perdidas? Diga la hora sexta. Porque dice en Juan 4:13 al 14, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, la hora sexta es la hora de la sed. La hora sexta es la hora de la inquietud. Yo estoy creyendo, hermanos, de manera profética, que estamos viviendo esa hora en este tiempo. Que estamos viendo, hermanos, personas que antes nunca nos imaginamos que iban a sentir inquietud, que nunca pensamos esa persona iba a llamarme porque quiere que le hable de Dios. Nunca pensamos esa persona iba a buscar del Señor Jesucristo. Es la hora de la sed, es la hora séptima. Yo oro al Señor en esta noche para que levante sed, para que levante sed real, verdadera, sobre las personas, sobre las almas, Señor. Inquieta las almas en esta noche para que sientan sed, Señor, porque hay agua que salta para vida eterna. Esa sed se sacia por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesús tiene la fuente de agua viva que salta para vida eterna. Diga, la hora de la sed es la hora sexta. Sed, hermano. El pueblo, las almas vendrán a Cristo cuando sientan sed, cuando se sientan incómodas, cuando sientan que ya no tienen a dónde ir, cuando se sientan acorraladas, cuando se sientan vacías. Es porque van a tener sed, una sed que salta para vida eterna. Señor, trae sed sobre las almas, trae sed sobre las almas. Inquieta, Señor, trae sed sobre las almas. La hora donde el corazón reconoce que necesita algo más que religión.
Porque la religión ha intentado, hermanos, que las almas se salven, pero la religión no tiene el agua viva. La religión no puede saciar el vacío del hombre. La religión no puede convencer al hombre que es salvo. No. La religión no tiene poder para eso, mi hermano. Pero Jesucristo tiene el agua viva, porque Él es el agua viva que salta para vida eterna. Él es el único que sacia la sed de aquel que no la tiene. Él es el único que da vida en medio de la sequía. Él es el único que provee agua en medio de la sed. Se llama Jesucristo. Diga la hora secta. Hoy hay mucha gente en esa hora, hermano. Mucha sed, pero poca compasión. Mucha sed, pero poca misericordia. La iglesia se ha vuelto dura para hablarle a las almas. La iglesia se ha vuelto dura para predicar su palabra, Señor. Pero vengo a consolar, vengo a hablarle a la iglesia con amor y temblor en esta noche. Vengo a decirle que Dios quiere darle un corazón para esta hora, un corazón correcto para esta hora sexta, en donde las almas tendrán sed, pero tú tendrás que tener misericordia sobre esas almas. Tú tendrás que tener misericordia sobre esas almas. Porque Dios pondrá sed en esa gente. Oh, tienen cosas, pero tienen sed. Tienen rutina, pero tienen sed. Tienen círculo social, pero tienen sed. Tienen sed, tienen actividad, pero tienen sed. Ayer, mientras estaba predicando en la casa, en el servicio, hermano, yo vi a muchas personas sedientas de Dios. Sentí un silencio apacible en ese lugar cuando predicaba. No habían aplausos. No había amén, gloria a Dios, nada más los hermanos que estaban aquí. Los demás todos estaban en silencio. Pero cuando yo escuchaba ese silencio, era un silencio que bramaba, era un silencio que lloraba, era un silencio que tenía carga, era un silencio que quería, amén, saciar, que quería saciarse de la palabra. Porque, hermanos, hay almas allá afuera que tienen sed de Dios, tienen sed de Dios. Y Jesús sigue siendo el único que puede dar agua viva a esas personas sedientas. Hermanos, entendemos que está sentado el Señor junto al pozo. No es un hombre cualquiera, es el Dios manifestado en carne, el único que puede llenar el alma, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso la hora secta nos confronta con una pregunta: ¿sigues tratando de calmar tu sed con agua del mundo, o ya has venido a Jesús para recibir la llenura del Espíritu Santo? ¿Sigues tratando de calmar tu sed con la agua sucia, podrida, llena de bacterias de este mundo, en una cantina, en una discoteca, en un vicio, esa agua sucia? Pero, hermano, aquel que tome del agua de la vida, aquel que tome de la agua de la vida, nunca más volverá a tener sed, porque es la hora secta, es la hora de saciar el vacío que hay en el hombre. Denle un aplauso al Rey de la Gloria. Diga la hora secta. La hora secta. Diga la tercera hora. La tercera hora es la hora, diga, novena. La hora novena. La hora novena es la hora de la oración. Es la hora del acceso y del poder de Dios. La palabra menciona la hora novena en dos escenas muy fuertes.
La primera escena es la hora novena de la muerte redentora del Señor Jesucristo. Es decir, en Marcos 15, 34 a 38, dice que a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos y de arriba abajo. Y dice la palabra de Dios que a la hora novena Cristo expiró. Amén. A la hora novena el Señor entregó su espíritu. A la hora novena. ¿Cuántos dicen amén? No hay llenura del Espíritu Santo sin cruz. Amén. No hay salvación sin sacrificio. No hay nuevo nacimiento sin la obra redentora de Jesucristo. Jesucristo tuvo que ir a la cruz. Pero ¿sabe a qué hora fue? A la hora novena. Gloria a Dios. Pero hay otro factor. Hay otra hora novena en la palabra de Dios. La hora novena y la oración. Hechos 3 del 1 al 6. Escuche lo que dice el Señor. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora, ¿qué dice? Novena. Que la hora novena, casualmente, a la hora que el Señor expiró, a la hora que el Señor entregó su espíritu, es la hora tradicionalmente para los judíos ir al templo a la oración. Amén. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿La qué? La hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pero dice que Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La hora novena, mi hermano, también nos habla de oración, pero también nos habla del poder apostólico que está en el hombre y la mujer de Dios. Porque después de la cruz, la iglesia en oración, después de la cruz, la iglesia ministra, después de la cruz, en nombre de Jesucristo opera con poder. La hora novena nos enseña que una iglesia que quiere ver milagros tiene que ser una iglesia, amén, de cruz, tiene que ser una iglesia apostólica del nombre, tiene que ser una iglesia de la hora novena, una iglesia de oración, una iglesia de ayuno, una iglesia de servicio, una iglesia de autoridad, hermano. Aleluya. Yo estoy, amén, creyendo que estamos delante de la hora novena. Estoy creyendo, hermano, que estamos delante de los tiempos de los milagros sobrenaturales de Dios. Y escuche algo, vengo a hablar proféticamente. El Señor, orando, el pedido del Señor: Señor, queremos ver milagros poderosos. Queremos ver milagros gloriosos en la iglesia. Queremos ver milagros en la célula. Queremos ver cosas sobrenaturales, Señor.
El Señor me dijo, los milagros poderosos va a iniciar cuando la iglesia empieza a doblar rodillas, cuando la iglesia empieza a buscar al Señor en oración, en ruego, en ayuno. Es donde el poder de Dios se mueve, es donde la autoridad del Espíritu Santo se mueve. No serán los pastores, no serán los evangelistas, no serán los profetas, será la iglesia. Será la iglesia, será usted mismo, aleluya. Cuando usted vaya por el bus y haya una persona, amén, borracha, usted puede con el poder del Espíritu Santo orar para que Dios trate y empiece a moverse el Espíritu Santo. No tiene que llamar al pastor, no tiene que llamar al apóstol, no tiene que llamar al evangelista. Desde la escuela donde usted se encuentre, empieza a orar, empieza a clamar en su trabajo, empieza a buscar el poder de Dios para que el Espíritu Santo se mueva. Esa es la hora novena. Por mucho tiempo hemos pensado, el pastor nos va a sanar en la iglesia, en los cultos va a haber sanidad. Y sí, Dios puede hacer sanidad, pero los mayores milagros, los grandes prodigios, Dios lo va a hacer con la iglesia. Note que el milagro no se dio dentro de la iglesia. Note que el milagro se dio a las puertas de la iglesia. El apóstol Pedro no era parte de del Sanedrín religioso de ese tiempo. Era un predicador. Amén. Estaban en las casas. Pero ¿sabe dónde se movía más el poder de Dios? Fuera de la iglesia. En las casas, en sus trabajos, donde ellos estaban. Ahí se movía la hora novena. Ahí se movía el poder de Dios. La hora novena también nos habla de oración. La hora novena nos enseña que una iglesia que quiere ver milagros tiene que ser una iglesia de oración. Tiene que ser una iglesia que realmente ora a conciencia. Tiene que ser una iglesia que reconoce la cruz. Tiene que ser una iglesia que confía en el nombre de Jesucristo. La hora novena, mi hermano, la necesitamos en esta noche. Necesitamos la hora novena. Dígale, Señor, levante su mano en esta noche. Dígale, Señor, necesito la hora novena, la hora sexta. Necesito la hora tercera en mi vida, Señor. No me quiero ir de este lugar sin esas horas en mi vida vividas. Necesito el poder. Necesito tener unción, Señor, para dar agua a aquel que tiene sed. Necesito el poder del Espíritu Santo para tener el deseo, la fuerza, Señor, la unción, la palabra, para que alguien reciba la revelación de Hechos 2:38. Necesito la hora novena, Señor, para que cuando yo declare la palabra, cosas sobrenaturales ocurran en nuestro entorno, para que cuando hable la palabra Dios haga un milagro. La gente no va a creer tanto en este tiempo por lo que uno le diga, va a creer por la manifestación del poder de Dios. Va a creer por la hora, diga, novena. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una iglesia trina que deja predicar a un apostólico del nombre. ¿Cuántos dicen amén? Diga, hora novena. Denle un aplauso al Rey por eso. Oh, gracias, Señor. Ahora. Diga ahora. Viene la siguiente hora. Diga la hora décima. La hora décima es la hora de quedarse con Jesucristo.
Juan 1, 38 al 39 dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Amén. Esos hombres llegaron a donde estaba Jesús, y en el momento que estaban con el Señor, sintieron el deseo de quedarse con el maestro esa noche. Amén. Y qué curioso que en el momento en que ellos se deciden quedar con el Señor, fue precisamente a la hora 10. Desde la hora 9 no se había manifestado en la palabra de Dios una hora impar más que en el momento donde el hombre decide quedarse con Dios. Gloria a Dios. La hora 10 nos enseña algo muy importante. No basta con ver a Jesús de lejos, hermano. Hay que quedarse con Jesús. Diga, hora 10. Hay que tomar una decisión firme con Jesús. No podemos servir a Jesús sin la hora 10, porque siempre vamos a estar así lejos de Jesús. Conocemos de la doctrina, sabemos de la palabra, pero no quiero servir a Dios. No quiero hacer la voluntad de Dios. Me opongo a lo que tenga que ver con la obra de Dios. No quiero servir a Dios. Quiero estar con Jesús, pero de lejos. Quiero estar con Jesús, pero a distancia. La hora 10 nos enseña que nosotros, si realmente somos de Jesucristo, debemos estar con Jesús por siempre. Nos habla de decisión. Nos habla de cercanía. La hora 10 nos enseña que no basta con ver a Jesús de lejos. Hay que quedarse con Jesús. Hay que estar con Él. Los discípulos preguntaron dónde moraba. Y Jesús le dijo: venid y ved. El texto dice: se quedaron con Él. La hora 10 es la hora de permanencia. La hora de comunión. La hora de decisión profunda. La hora donde el alma deja de ser visitante y se vuelve un discípulo de Cristo. Mucha gente quiere lo de Jesús, pero no quiere quedarse con Jesús. Mucha gente quiere milagro, pero no quiere comunión con Dios. Mucha gente quiere un toque de Dios, pero no quiere permanecer con Dios. Mucha gente quiere experiencia, pero no quiere vida rendida con el Señor. La llenura del Espíritu Santo no es para curiosos, mi hermano. La llenura del Espíritu Santo es para los que se quedan con Jesús. Juan 15, 4 al 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podréis hacer. La hora 10 nos llama a permanecer, hermano. ¿Cuántos han permanecido con Dios? ¿Cuántos quieren seguir permaneciendo con Dios? Permanezca con el Señor, mi hermano. No haga a vivir de visitas espirituales, a no depender de una emoción pasajera, a quedarnos con Cristo hasta llenos de su presencia, pero alejarnos con Dios cuando logro mis objetivos personales. Dios no está esperando eso de nosotros. Dios está esperando una cercanía. Dios quiere que estemos
para siempre con Él, porque dice que cuando Él venga por su iglesia, estaremos por siempre, dice, con el Señor. Dele un aplauso si usted quiere estar por siempre con el Señor Jesucristo. Y para ir aterrizando este avión, hermano, diga la hora undécima. La hora undécima. La hora undécima es la hora del último llamado. La hora undécima es la hora del último llamado. En Mateo 26 al 7, saliendo cerca de la hora undécima, lo que leímos al inicio, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id, diga id. Y esa es la palabra clave en esta noche. O sea, vayan también vosotros a la viña. La viña representa, hermanos, este mundo que está lleno de cosecha, pero la cosecha se está perdiendo porque no hay, hermanos, a trabajadores que quieran ir a buscar la mies, porque la Biblia dice que la mies es mucha, pero no hay obreros. Hay pocos obreros que quieren hacer o pagar el sacrificio para buscar la mies que está lista para ser cosechada. Dios, hermano, está esperando la mies, está esperando obreros, aleluya. Dice: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Aquí está el corazón de lo que quiero comunicarle en esta noche. Esto es el punto principal. La hora undécima no es la primera, no es la hora del amanecer, no es temprano en el día, es casi el final. La hora undécima es la hora más alta de la noche, antes de que venga la medianoche, antes de que venga el Señor. Y aún así el Señor sigue llamando, hermano, porque la hora undécima es la última hora antes del cierre, es la última hora antes de la gran cosecha, es la última hora antes del arrebatamiento de la iglesia. Déjeme decirle algo, mi hermano, no necesitamos, amén, aleluya, solamente la hora undécima, necesitamos las anteriores horas, pero teniendo las anteriores horas hay que entender los tiempos. Dice la Biblia, tenemos que ser entendidos en los tiempos. Entendido en los tiempos significa entender esto que le estoy predicando en esta noche. Estamos viviendo la hora undécima, la hora de los últimos tiempos, la hora del tiempo final, porque el tiempo se acerca cada día más y más. El tiempo se acerca, mi hermano. La hora undécima es el llamado al arrepentimiento, es el llamado al bautismo del nombre de Jesucristo, es el llamado a la llenura del Espíritu Santo. La hora undécima, mi hermano, es el tiempo de misericordia, es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la urgencia, es el tiempo del llamado final, es el tiempo de despertamiento, es el tiempo de la preparación, restauración y búsqueda del Espíritu Santo. Hay gente que ha estado todo el día desocupada espiritualmente, todo el día oyendo pero sin entregarse, todo el día mirando pero sin obedecer, todo el día cerca del ambiente pero lejos del altar. Y el Señor hoy sigue preguntando: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Por qué sigues igual? ¿Por qué no has obedecido Hechos 2:38? ¿Por qué no has buscado la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué sigues aplazando lo eterno? La hora undécima no es hora de jugar, es hora de correr al altar de Dios. La hora undécima es hora de obedecer el plan de salvación. La hora undécima es hora de recibir el Espíritu Santo de Dios. La hora undécima, mi hermano,
Aquí debemos ser bíblicamente honestos. La Biblia no dice literalmente la hora duodécima. ¿Cuántos dicen amén? No le puedo mentir y decirle, la Biblia dice la hora doceava o la última hora. No dice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice en Juan 11:9. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? ¿Tiene la Biblia ahí? Búsquelo. Juan 11:9. ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día, escuche eso, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Entonces, mi querido hermano y hermana, en esta aplicación, la duodécima hora representa el cierre del día. Amén. Cuando son las 11:59 de la noche, se acabó el día. Cuando son las 11:59 de la noche, si era ese día 1, ya no es 1, ahora es 2. El día 1 se acabó. ¿Cuántos dicen amén? Aplicando proféticamente eso, apunta al arrebatamiento de la iglesia. Diga arrebatamiento de la iglesia. Diga, porque estamos en la 11ª hora, en la 11ª hora. Cuando la 11ª hora se acabe, es porque ya no estaremos en este mundo. Por eso que no se habla mucho de la 12ª hora. Solamente se habla de un versículo que el Señor dice: el día tiene 12 horas. Así que estamos en la 11ª hora. Ya tenemos la presencia del Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Tenemos todo, mi hermano. Tenemos la oración. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos a Cristo Jesús. Tenemos todo. Estamos en la 11ª hora. Pero llegará un día, llegará un momento en que la 11ª hora tampoco estará. Y vendrá la última hora. Vendrá el cierre del día. Primera de Timoteo 4:16-17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. 1 Corintios 15:51-52 también nos dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La 12ª hora no será para prepararse. Amén. La 11ª hora es para prepararse. Usted se tiene que preparar ahora, mi hermano. No esperes al final para prepararte. No seas como las vírgenes insensatas
Por ir a buscar aceite vino el esposo a buscar y se quedaron, mi hermano. Necesitamos entender que la preparación es ahora. La 11ª hora es para preparación, es para esperar al novio, es para esperar la venida de nuestro Señor, es para esperar al Señor Jesucristo. Esa es la 11ª hora. Por eso la 11ª hora es tan seria, mi hermano, porque todavía hay oportunidad, pero ya no queda mucho tiempo. Ya no queda mucho tiempo. Necesitamos prepararnos, porque estamos en lo último de la 11ª hora. Para ser fieles a la Escritura, hoy hemos construido este mensaje sobre estas horas. Pero ciertamente, hermanos, es para recordarle a usted que necesita recordar que hay que prepararnos, que hay que afirmarnos. Hay un altar abierto en esta noche. Hay un altar abierto para que en esta 11ª hora usted medite en la palabra de Dios predicada en esta noche. Para que medite en el Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás en la 11ª hora? ¿Qué necesitas del Señor en esta noche? Aquí hay Espíritu Santo de Dios. Aquí hay arrepentimiento, convicción de pecado. Aquí hay perdón, hay misericordia. Aquí hay, si alguien no se ha bautizado en el nombre de Jesús, alguien que me escucha bajo el sonido de mi voz, puede buscar el bautismo, porque la Biblia dice que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. La 11ª hora, el momento del bautismo, el momento de la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, mi hermano, aleluya. La llenura, arrepiéntase, hermano, si necesita arrepentimiento. Arrepiéntese si necesita del poder de Dios en esta noche. Llenura, 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 llenura del Espíritu Santo, aleluya. Eso es, aleluya. Vamos a alabar al Señor mientras ministramos, aleluya, en el nombre de Jesucristo. Oh, eso es, hermano. Quiero que mediten la palabra de Dios predicada en esta noche. Eso es. 11ª hora. La hora de la preparación. La hora de la preparación. La hora de la preparación. Mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia. Eso es. Reciba el poder de Dios. Reciba el poder. Eso es. Hable, confiese. Que el Señor le llene en el nombre de Jesús. Onceava hora. Oh, sí, Señor. Señor Jesús. Sí, Señor. Oh, recibe. Oh, sí, Jesús, llena con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, que descienda el fuego. Que descienda el fuego. Que descienda el fuego de Dios. Que descienda el poder del Espíritu Santo. Que descienda el poder del Espíritu Santo. Que descienda el poder de Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. En santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco
mi vida y mi corazón. En el nombre de Jesús. Y En el nombre de Jesús, me gloria. postro en tu presencia, en adoración, Señor Jesús, y recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Señor Jesús, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Señor Jesús, recibe hoy toda la gloria, la honra. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Glorifíquese, glorifíquese, Dios mío. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, Dios mío. Extienda su mano, Señor. Extienda su mano, Señor Jesús.